Buenas tardes, ahora le voy a dar inicio para explicar el tema de la estimación de costos del software. ¿Qué es la estimación de costo del software? Es el proceso sistemático que se encarga de determinar a través de hardware y software la determinación de un proyecto que ayude a beneficiar tanto a una empresa como a la comunidad y saber si el precio es factible y si se cumple con el capital establecido para realizar y con el capital humano y personas capacitadas para que se sumen a la toma de decisiones. Características de la estimación del costo del software: es un proceso iterativo porque ayuda en el manejo del proyecto y de los costos. Implica un cierto grado de incertidumbre porque tenemos que determinar las dificultades en los precios para realizar el proyecto. Depende de las técnicas utilizadas, ya sea que se utilice una técnica en el menor tiempo posible que ayude a determinar los costos. Requiere la colaboración del equipo del proyecto, ya sea de un capital numeroso que ayude a que el proyecto vaya en marcha y se cumpla el cronograma de actividades. Basada en información disponible, hay que tener datos precisos y un estimado del costo del proyecto y de los materiales. Utilizar diferentes técnicas dependiendo del escenario que se presente. Considerar diferentes tipos de costos, ya sea preguntar en diferentes instituciones o lugares sobre el precio del material para comparar los precios. Considerar la incertidumbre y riesgo son las dificultades que se presenten en el camino, ya sea el aumento de los materiales o despido del capital humano. Requiere revisión y actualización, donde siempre hay que estar al día con los precios. Se basa en supuestos y limitaciones, tener en cuenta los riesgos, las limitaciones, ya sea si se cuenta con el costo necesario. Paso para la estimación del costo del software. Definir el alcance del proyecto es si es factible el proyecto y si se cuenta con los recursos necesarios. Identificar los recursos necesarios es tomar en cuenta el saldo, el capital, las entradas económicas, todo. Seleccionar la técnica de estimación, elegir un método que lleve a cabo los parámetros para realizar el proyecto. Identificar los elementos del costo, ya sea el riesgo que se pueda presentar, realizar cálculos estadísticos o matemáticos que ayuden a determinar el precio y saber si se está ganando o se está perdiendo. Estimar los costos, tener una idea de cuánto pueda costar el material para el proyecto. Estimar el esfuerzo, saber si el capital humano está haciendo su trabajo. Evaluar riesgo y contingencia, las dificultades, ya sean accidentes de trabajo o desvío de los recursos. Revisar y ajustar las estimaciones. Si no se cumplen con los precios establecidos ni con el capital, buscar material y sustituir con el que se había planteado. Presentar los resultados, tener un informe de todo lo que se realizó y enviárselo al supervisor o al gerente. Técnica para la estimación del costo del software. Estimación ascendente bottom up. Es la que se encarga de determinar los costos del proyecto teniendo en cuenta estimaciones y análisis de revisión de capital. Estimación descendente top down. Es la que se encarga de revisar a corto plazo y al final, cuando ya el proyecto, cómo va realizado y si los costos son factibles. Estimación basada en la complejidad, determinar si el proyecto es factible y si no se presentan dificultades en el camino. Estimación paramétrica, tener un parámetro y llevar a cabo un baremo de que los recursos sean suficientes. Analógico,
determinar el análisis de los resultados del proyecto. Estimación por descomposición. Tener en cuenta que el proyecto, de acuerdo a la variabilidad de los precios de los materiales, tienden a variar y el capital disminuye. Estimación por punto de función es tener en cuenta los puntos sobre la mesa. Estimación de 3 métodos es una estimación optimista, una estimación pesimista de cómo va el proyecto, para luego hacer la fórmula general. Importancia de la estimación del costo del software. En la toma de decisiones, reunirse para tener idea de cómo se puede realizar un proyecto, que se invierta en un software que ayude a potencializar las funciones del computador. Planificación y control es el proceso administrativo que se tiene que tener en cuenta a la hora de plantear un proyecto, de que se apliquen las normas y ciertos reglamentos. Presupuesto, tener en cuenta el precio del proyecto. Negociaciones y contratos, estar en contacto con los proveedores en la cual se va a realizar el proyecto. Gestión de riesgo, tener en cuenta los accidentes, dificultades a la hora de invertir en el proyecto y el factor de los precios. Transparencia y comunicación, estar en coordinación con todos los promotores del proyecto para tener en cuenta la realización del proyecto. Gracias.